Vamos a otro tema, tema internacional, muy importante, relevante lo que está sucediendo en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso disolvió, recordemos, el Parlamento, la Asamblea Nacional, tras el inicio del juicio político en su contra. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña Francisco Tagle, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, doctor en estudios latinoamericanos. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Nicolás, por esta invitación. Francisco, ¿se podía esperar esta situación que en pleno juicio político con una Asamblea Nacional opositora al gobierno de Guillermo Lasso, el presidente hiciera uso de sus facultades que le entrega la Constitución y disolviera el Parlamento y adelantara las elecciones generales, recordando que también se adelantan las elecciones para presidente en este caso? Claro, es que el presidente Lasso lleva desde el año pasado con bastante poco margen de acción, teniendo en cuenta que el año pasado, en junio del año pasado, también la oposición intentó, también por la vía legislativa, intentar, ¿no es cierto?, sacarlo de su cargo por las protestas y la movilización, ¿no es cierto?, que hubo en junio pasado de movimientos indígenas y las acciones del gobierno para, ¿no es cierto?, controlar esas manifestaciones. Por lo cual, este intento que estamos viendo hoy día de la oposición por haber sacado al presidente Lasso no es el primero, sino que vendría a corresponder el segundo. Asimismo, Lasso es un presidente que, bueno, su popularidad, de acuerdo a diferentes sondeos y encuestas, iba en picada. Y también hay que sumar, ¿no es cierto?, que Ecuador vive una fuerte crisis de seguridad ciudadana, por lo cual tenía poco margen de maniobra Guillermo Lasso, porque no solamente no tiene esa mayoría en el Congreso, sino que en la propia aprobación ciudadana, él goza de bastante poca popularidad en estos momentos. Claro, finalmente se llega a este punto y te pregunto, Francisco, ahora hay varias dudas que se abren, lo que va a ser la situación política institucional de aquí en adelante con una Asamblea Nacional que está cercada por el ejército, pero también lo que va a suceder en términos de las elecciones, no solamente del Parlamento, sino de quién sucederá a Guillermo Lasso en este caso y que tendría, entiendo, un plazo de gobierno de un año, o sea, más bien entrar a pensar ya en una eventual candidatura para ser elegido en una elección de 4 años, ¿no? O sea, es bien complejo lo que se configura solamente desde el presidente, pensando no solamente en la Asamblea Nacional. Claro, esto que se denomina como muerte cruzada, que está en la Constitución del año 2008, claro, es exactamente eso. No es que para hacer un nuevo gobierno, podríamos entenderlo así, sino que es para terminar este gobierno. Claro. Eso es la suerte, y su nombre de muerte cruzada se debe a que, como lo decreta el Ejecutivo, este cierre, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, fin de la Asamblea, bueno, asimismo, él también pierde el cargo. Claro, por eso muchos dicen que no es una medida, perdona, no es una medida autoritaria en términos de que unilateralmente se disuelve el Congreso, no hacia el Ejecutivo. Aquí se termina anticipadamente las dos instituciones. Exacto. Bueno, porque, claro, como que uno podría tender a decir, mira, esto es como parecido a lo que pasó en Perú con Pedro Castillo. Totalmente. El año pasado. Pero no es lo mismo, porque Guillermo Lasso hizo atribución de una facultad constitucional que tiene. En cambio, ¿no es cierto?, en su momento lo que hizo Pedro Castillo fue un golpe de Estado propiamente tal. Castillo usó esta facultad constitucional que tiene para evitar, ¿no es cierto?, para evitar esta suerte de que fuera la oposición en el Congreso la que lo terminara sacando del poder. Recordemos que hay algo bien importante, y creo que Nicolás, de mencionar, que lo que estaba viviendo Lasso era un juicio político. Hasta el momento, Lasso, por este escándalo, ¿no es cierto?, relacionado con ese transporte de petróleo, donde la estatal petrolera ecuatoriana perdió casi 6 millones de dólares por este contrato que firmó con una empresa para el transporte de petróleo que se llama Amazon Tanker, no había ningún requerimiento o ninguna acusación en la justicia ordinaria contra Lasso. Lo que estaba viviendo Lasso era un juicio político, claro, de una oposición que, bueno, intentó sacarlo el año pasado y ahora lo intenta nuevamente este año. Lo que dice Lasso, que ese contrato, que es por lo cual se le acusa, ¿no es cierto?, donde se le evidenció al principio de su mandato que este contrato podía llevar a pérdida, bueno, Lasso de verdad que hizo caso omiso, pero sin embargo este contrato no lo firmó él, sino que lo firmó su sucesor en el cargo, que fue el presidente Lenín Moreno.
Claro, Francisco, y es importante también poner en el contexto, porque aquí hay una facultad exclusiva del Ejecutivo, del presidente en este caso, esta muerte cruzada que, como decíamos, y tú lo decías muy bien, para la Asamblea, para el presidente, pero es ineludible, inevitable pensar también en el contexto en que se toma esa decisión y se define y se firma el decreto, que es en pleno juicio político, porque uno dice, claro, el presidente adelanta lo que va a ser su salida, también de la Asamblea, pero una Asamblea que lo estaba enjuiciando. Entonces finalmente se suspende el juicio político y será la Corte Constitucional ecuatoriana la que tendrá que definir si efectivamente da lugar o no. Esa también es una duda que está. Claro, es una duda que está porque lo que estamos viviendo en América Latina, claro, ¿no es cierto? Es verdad que todo esto es dentro de un marco legal, dentro de un sistema democrático, y está esta opción, ¿no es cierto? Pero en un contexto contrario al presidente, imagínate la posibilidad de que fuera destituido. Exacto. Eventualmente. Habría que ver un poco como el espíritu de la ley, ¿no es cierto? Claro. El espíritu de las reglas que se ponen. Al final, al cabo, ¿no es cierto? Esto parecía más, si es que no aparecen nuevos antecedentes, por supuesto, teniendo los antecedentes que tenemos sobre la mesa, parecía más, o parece más, ¿no es cierto?, una suerte de una oposición que quiere sacar al presidente de turno, ¿no es cierto?, con su mayoría circunstancial, y un presidente de turno que para evitar cualquier, ¿no es cierto?, juicio político, hace de esta medida. Lo importante es que creo que hay una reflexión más profunda que tenemos que preguntarnos si finalmente, a pesar, ¿no es cierto?, de que en América Latina hablamos desde un buen tiempo, ¿no es cierto?, que América Latina está dentro de la mayoría de sus países, dentro de regímenes democráticos, pero también tenemos que cuestionarnos también si el uso de estas, el uso o el mal uso, entre comillas, o el uso con un sentido o espíritu distinto de la institucionalidad con, claro, la que se ha creado, ¿no es cierto?, aporta o no a la democracia. Claro, porque finalmente este tipo de temas, y nos podemos salir desde el análisis en concreto, sin entrar a lo jurídico, a lo constitucional, que evidentemente es lo que va a definir si se actuó bien o no, por eso yo hablaba de la Corte Constitucional, que es el símil del Tribunal Constitucional chileno en este caso, es la discrecionalidad y la libertad que tiene el Ejecutivo para finalmente disolver los poderes del Estado, o sea, los requisitos o no requisitos que se exigen justamente para eso, y es una situación también de América Latina en otros países donde se da y se genera la duda justamente sobre qué base o qué peso tiene la institucionalidad y que finalmente termina en crisis. Claro, porque el mismo decreto, ¿no es cierto?, o sea, la misma ley que utiliza, ¿no es cierto?, de la Constitución Guillermo Lasso, señala, ¿no es cierto?, que esta muerte cruzada se usa por grave conmoción interna y política. Claro. Y ahora estamos haciendo. La pregunta es si hay una grave conmoción interna y política. Es verdad que hay una fuerte conmoción en Ecuador, pero no por este tema, sino que por la seguridad ciudadana de hace un buen tiempo. Entonces, eso es lo que yo creo que cabe preguntarse, Nicolás, si es que hay una suerte como de muñequeo de la institucionalidad, por un lado del legislativo, ¿no es cierto?, que utiliza su mayoría para intentar sacar al presidente, donde supuestamente el presidente, la justicia ordinaria, no ha condenado o no tiene ningún requerimiento contra Guillermo Lasso, entonces es un juicio político, y por otro lado, ¿no es cierto?, Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, que utiliza esta suerte, ¿no es cierto?, de muerte cruzada. Bueno, veremos, ¿no es cierto?, si esto realmente fortalece o no a la democracia en Ecuador y en América Latina en general. Yo tiendo a creer, por supuesto, que esto no, al contrario. Francisco Tagle, por último, agradeciendo los minutos a esta conversación y análisis, la situación ecuatoriana podría tener un vuelco con respecto... O sea, el vuelco ya está, digamos, se disolvió el Parlamento, el Congreso, la Asamblea Nacional, es evidente, pero tú llevas un punto bien relevante. Aquí es la situación de inseguridad, pero finalmente también hay una crítica a las instituciones políticas. Entiendo que las encuestas tienen una muy mala mirada de la Asamblea Nacional, pero también del presidente y viceversa. O sea, finalmente nadie se salva, digamos, en términos de que, bueno, puede ser esto por lo menos adelantar lo inevitable y poder ver un cambio justamente en lo que es el legislativo y el ejecutivo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Exacto. Hay que ver cómo estas nuevas elecciones, que deberían concretarse en una suerte como de 90 días más, estas nuevas elecciones, y ver qué sucede con eso. Quizás ambos sectores, ¿no es cierto?, oposición y gobierno, terminan diciéndolo como en chileno, con el tiro por la culata, podríamos decir, ¿no es cierto?, y al final no vamos a ver cómo va a quedar distribuido las diferentes fuerzas políticas en Ecuador, y si cada grupo político va a obtener o no provecho de estas nuevas elecciones. Francisco Tagle, académico de la Universidad de los Andes, doctor en estudios latinoamericanos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, Francisco. Buenas tardes, que estés bien. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Un abrazo, chao.